parte bien conocida por nosotros. Pero en el texto que sigue está el título de nuestro mensaje, verso 32. Dice: acordaos de la mujer de Lot. Y no habla más nada que eso. Ese es el grito de la Biblia, Acordaos de la mujer de Lot. Ese versículo nos ofrece a nosotros una referencia histórica. Nos habla de una lección que todos nosotros necesitamos aprender. Por eso Dios dice: acordaos de la mujer de Lot. Y lo que primero viene a nuestra memoria fue la rebeldía que hubo en esa mujer y fue su desobediencia a la palabra de Dios. Lo que nos resulta curioso es que nunca en la Biblia aparece el nombre de la mujer de Lot. No sabemos cómo se llamaba. Pero la Biblia nos hace recordar esa lección acerca de la mujer de Lot. Una mujer que tuvo un trágico final. Una mujer que se convirtió en una estatua de sal. Y hoy en día, cuando usted ve ciertos videos, ciertas imágenes, ve allí como en un monte una estatua de sal. Y dice: ese es el lugar donde se quedó la mujer de Lot. Un lugar que despierta la curiosidad y el interés de los turistas. Pero nosotros tenemos algo más que eso, más que curiosidad. Tenemos necesidad de aprender la lección que la Biblia nos quiere dar acerca de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Ese es el grito de la Biblia, y es un grito de advertencia para nosotros, hermanos, de que no tenemos que repetir la experiencia que ella tuvo. Necesitamos nosotros recuperar la memoria, tener una memoria activa, tener una memoria viva, hermano. No podemos dejar morir la memoria. Tenemos que acordarnos de lo que hizo la mujer de Lot para no repetir eso. Ese es el propósito del texto. Ahora, muchos de ustedes quizás tienen un conocimiento muy leve acerca de esa historia. Entonces vamos a sumergirnos juntos en esa historia para recordar qué es lo que pasó con la mujer de Lot. ¿Por qué el Señor Jesucristo puso aquí en el Evangelio con su voz propia: acordaos de la mujer de Lot? Su historia en Génesis capítulo 19. Vamos hasta allí, hermanos. A Génesis, el capítulo 19. Todo ese capítulo comienza mostrándonos a Lot en las puertas de Sodoma. Luego Dios había tomado una decisión de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra y también los pueblos aledaños. Esa destrucción era diferente a la que conocíamos en los días de Noé, que Dios destruyó el mundo por las aguas del diluvio. Ese diluvio vino como juicio sobre el abundante pecado que había en la tierra. Pero ahora la decisión de Dios era diferente. Él quería destruir a Sodoma y a Gomorra porque se habían vuelto cunas de pecado, de grandes perversidades, de grandes ofensas a Dios. Y el método que Dios eligió fue con fuego y azufre. En los días de Noé, antes que el juicio llegara, Dios le proveyó al hombre un medio de salvación. Fue el arca. En los días de Sodoma y Gomorra, antes que el juicio de Dios llegara, Dios le proveyó un medio de salvación. Y esos fueron ángeles que le animaron a la familia de Lot a salir de esa ciudad para librarse del castigo del fuego y azufre. Y en ese contexto, dice así la palabra de Dios, Génesis el capítulo 19, dice versículo 14: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él,
Los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Dice otra vez, hermano, escapa por tu vida y no mires tras ti. Ahora ahí versículo 19, dice la palabra de Dios, versículo 24, verso 24, dice la palabra: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ahí está, hermano. De eso el Señor Jesucristo nos pide que no perdamos la memoria, que nos acordemos de la mujer de Lot y de lo que ella hizo. Ahí estaban ciudades calificadas como de alto nivel pecaminoso, Sodoma y Gomorra. Los ángeles vinieron y advirtieron a Lot sobre la destrucción, porque a pesar de que Lot convivía en el pecado y consentía el pecado, todavía la Biblia lo consideraba un varón justo. Y aquí Lot era el sobrino de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Su esposa se llamaba Sara. El hermano de Sara era el papá de Lot. El hermano de Sara era el papá de Lot. Y ahí estaba el varón de Dios, el sobrino del padre de la fe. Y le habló a sus yernos. Vinieron los ángeles, me dijeron: vamos a salir. Pero este hombre ya había perdido su autoridad espiritual. Y dice el texto que los yernos pensaban como que se estaba burlando. Y qué cosa triste cuando el varón de Dios, hermano, pierde la seriedad, cuando la gente no lo considera como alguien serio. Ya no era visto como una autoridad, ni siquiera sus yernos lo tomaban en serio al suegro. Porque el estilo de vida que él estaba llevando no es el estilo que Dios quiere para sus hijos. Era un hombre que había perdido la credibilidad. Es como que alguien que le habla de la Biblia, de la iglesia, de seguir a Cristo, y anda practicando toda clase de pecados. Era algo así lo que estaba haciendo Lot. Su creencia no estaba al nivel de la vida que él estaba llevando. Creía en santidad, pero estaba allí embadurnado de pecado en esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Mas Dios igual mostró su misericordia. Y los ángeles se pusieron activos, y si puso atención en la lectura, fueron los ángeles que tomaron de la mano de las hijas de Lot y de los yernos para sacarlos de la ciudad. Literalmente, hermanos, los ángeles andaban a los empujones con Lot para sacarlo, para que el juicio de Dios no cayera sobre ellos. Y la pregunta es: ¿por qué Lot se resistía? Porque dice que él daba vueltas y vueltas y no se decidía a salir. Y eso es, hermano, cuando uno le toma el gusto al pecado. No quiere separarse del pecado. Ahí en Sodoma y en Gomorra estaban las fuentes donde Lot y su familia nadaban en el pecado y no querían dejar eso. Es muy claro por el relato que el pecado se había vuelto para ellos como un postre dulce. Y ahora hay un grito en la Biblia para ustedes y para mí. Dice: acordaos de la mujer de Lot. Entre otras cosas, ese grito nos dice: no lleven el estilo de vida que ellos llevaron allí en Sodoma y Gomorra. Revisen el lugar en donde está anclada su alma. No puede estar nuestra alma en Sodoma y Gomorra. No podemos estar siguiendo esos caminos. No podemos ser cómplices con las actividades pecaminosas de Sodoma y Gomorra. Y en esta mañana la Biblia nos da ese grito: acordaos de la mujer de Lot. Revisemos nuestra vida, dónde estamos llevando nuestra vida, qué pasos estamos dando en nuestra vida. Necesitamos en esta mañana acordarnos de la esposa de Lot. Ahora, Sodoma y Gomorra
Era todo como una escuela de pecado. Y si usted prefiere, como una universidad de pecado. Ahí daban cátedra de cómo se practicaba el pecado. ¿Y qué clases de pecado? Acompáñeme un momento, por favor, al libro del profeta Ezequiel, el capítulo 16, para que podamos descubrir juntos qué clases de actividades pecaminosas había allí, en Sodoma y en Gomorra. Lo primero que nosotros sabemos, que esas ciudades eran como la cuna del homosexualismo. Allí, desde el más pequeño hasta el más grande, todos estaban pervertidos, todos eran dueños de corazones corrompidos. Se practicaba la inmoralidad en toda su forma, al punto tal que llegaron los ángeles y la gente se agolpó porque querían tener sexo con los ángeles. Imagínense las perversiones que había en ese lugar. El capítulo 19 de Génesis comienza presentándolo a Lot en la puerta de la ciudad. Y ese era lo que se acostumbraba, que se sentaran las autoridades de la ciudad en la puerta. Quiere decir que él era toda una autoridad. Era un hombre que podía poner freno al pecado, poner límite al pecado, pero no hacía nada. Él era un practicante más. Él era un cómplice de la actividad pecaminosa. ¿Qué clase de pecados? Aquí Ezequiel capítulo 16, verso 49 nos revela alguno. Ezequiel capítulo 16, verso 49. Dice la palabra: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité, dice el Señor. Entonces, esta es la escuela de Sodoma. Este es el estilo de vida de Sodoma. La primera palabra que aparece es soberbia, altivez. Era gente que se sentía autosuficiente, que no necesitaban de Dios. Eran gente que se sentían muy seguros y por eso le daban rienda suelta al pecado, porque creían que nunca nada les iba a pasar. Era gente soberbia, y Dios dice, esto es parte de su maldad, la soberbia. Y a veces eso es una invitación a mirar nuestra vida, porque a veces tenemos aspecto de humilde, pero por dentro somos soberbios. Nos resistimos al consejo de Dios, nos resistimos a obedecer a Dios, nos resistimos a creer cosas que Dios nos enseña, porque también nosotros nos sentimos seguros de nosotros mismos y a veces vivimos la vida como si no necesitáramos de Dios. Y hasta que no nos rompemos la nariz contra el piso, no volvemos al Señor. O hasta que no experimentamos un chiquero como el hijo pródigo, no volvemos al Señor. Soberbia está en todos nosotros, pero a veces la soberbia toma una dimensión exagerada. Y cuando hay un corazón soberbio, no hay rastro de Dios. Fue la soberbia lo que derribó al diablo del cielo. Cuando él era un ángel de luz, fue la soberbia. Y ahora dice saciedad de pan, la abundancia. Cuando usted mira y tiene dinero en el bolsillo, y tiene unos billetitos debajo del colchón, y tiene unos billetes en el Mercado Pago o en algo así, o tiene algunos billetes verdes con la cara de Benjamín, el que todo lo puede, billetes de dólares, tiene algunos por allí, y tiene aquí un negocito y tiene por allá un ingreso, y entonces saciedad de pan, usted se siente satisfecho, no me falta nada, no preciso a Dios. Ese era el pecado de ellos, porque había prosperidad en esa ciudad, la economía era buena en esos días, y ellos no buscaban a Dios, tenían saciedad de pan, y entonces eso trajo la otra cara. Dice abundancia de ociosidad. O sea, todos eran vagos, gente que vivía de las rentas, que vivía de los depósitos bancarios, pero nadie se despeinaba para trabajar. Y la vagancia andaba, y por eso tenían mucho tiempo para pecar y para inventar nuevas clases de pecado. Y dice ahí la Biblia, abundancia de ociosidad. Y cuando allá veían a alguien, un menesteroso, la palabra que usa allí es un afligido menesteroso,
Entonces se volvían egoístas y tomaban lo material y decían, esto es mío, no le doy nada al que necesita. Y ahí andaban los afligidos, los mendigos, los menesterosos, tratando de alimentarse, pero la gente de Sodoma dice, no, en nuestra escuela aprendimos, no le damos nada, somos gente egoísta, nunca ayudaban al necesitado. Y entonces dice Dios, hicieron abominación. Eso fue la otra cosa. La palabra abominación tiene unas definiciones muy amplias en la Biblia. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando el varón usa ropa de mujer, eso no lo debe hacer, es abominación a Jehová. Dice que la mujer no debe usar ropa de varón, eso es abominación a Jehová. Cuando alguien tiene una actividad en el templo, por ejemplo, los hijos de Aarón fueron y ofrecieron fuego extraño, dice la Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 10, versos 8 a 10. Y Dios envió fuego y los mató. Porque aún en el templo, en el lugar santo, ofrecieron fuego extraño. Y hay veces, hermanos, la abominación se da en la casa de Dios cuando en los cultos la gente hace cosas tremendas. Hay algunos hermanos que yo les estoy pasando videos de bailes, de cosas vergonzosas que pasan en las congregaciones de nuestro tiempo. Y eso es abominación a Jehová. Y entonces Dios, hermano, corta de raíz todo eso. La idolatría es abominación. Y nosotros practicamos diferentes formas de idolatría. Si uno va a una casa, encuentra ahí una foto, algo de un cantante de rock o de algo de fútbol o de algo de moda o de lo que sea, todo el mundo tiene como ídolos. Y Dios, eso es abominación. Y Dios no quiere ser reemplazado. Dios quiere ser nuestro Dios, no quiere que seamos seguidores de ídolos. Dios quiere que seamos sus seguidores. Como les dije, la palabra abominación es amplia. Cuando usted lee el libro de los Proverbios, capítulo 6, y yo recomiendo que ustedes lo lean, versículos 18 y 19, dice, 6 cosas aborrece Jehová y abomina su alma. 6 cosas. Vamos a leerlo porque usted no lo va a leer después en su casa. Vamos a leer Proverbios, capítulo 6. Quiero que leamos eso, hermano. Cuando habla ahí la Biblia de 6 cosas que Dios abomina. Proverbios el capítulo 6, verso 16, ahí vamos a comenzar. Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice la palabra de Dios, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Número 1, los ojos altivos. ¿Qué es eso, ojos altivos? Una persona que se siente superior a los otros, que los mira de arriba, un orgulloso, un arrogante. Como se dice en el barrio, un creído, se cree superior. A esa clase de gente Dios la abomina. No quiero saber nada con esa gente, los de ojos altivos. Cuando estudiamos del anticristo los otros días, el sábado anterior decía que iba a venir un rey altivo, el anticristo. Ahora dice también aquí la lengua mentirosa. Hermanos, tenemos que cuidar nuestra lengua. Nuestra lengua muchas veces es ponzoñosa, es portadora de contaminación. Muchas veces esa lengua es usada para chisme, para difamaciones, para involucrarlas en conversaciones que no son correctas delante de Dios. Y sepamos que cuando la mentira aparece en nuestra lengua, dice Dios, yo abomino eso, aborrezco también eso. Ojos altivos, lengua mentirosa, dice las manos derramadoras de sangre inocente. Y hay veces, hermano, esto puede ser literal y también a veces derramamos sangre inocente cuando despedazamos una persona, sentimos rencores, sentimos amargura, sentimos odio por personas que nunca nos hicieron nada. Algunos nos hicieron a nosotros creer que tal persona era mala y nosotros empezamos a sentir odio por esa persona y ni siquiera la conocemos. Eso es lo que la Biblia en Hebreos 12 le llama la raíz de amargura. Dice, no sea que brotando una raíz de amargura muchos sean contaminados. Y usted está enojado con una persona y usted va y le llena el oído a otra y le hace sentir odio por esa persona y quizás ni la conoce. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Dios abomina las manos derramadoras de sangre inocente. No es que alguien que usted mató literalmente o hirió literalmente. A veces con nuestro hablar, con nuestra lengua, estamos matando personas. Y dice el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Y cómo está nuestro corazón?
Dijo la cardióloga el otro día, dice, por suerte su corazón está bien. Pero y el corazón, ese que habla Jesús, que alberga 13 clases de pecado, ¿cómo está? ¿Están algunos de esos pecados ahí o ya los saqué a todos? La máquina no reveló eso. Pero Dios sabe cómo está nuestro corazón. Y dice que nuestros corazones tienen pensamientos inicuos, pensamientos malos. Y ahí está, hermano, el corazón y la mente en esa conexión para cosas malas. Y después dice los pies presurosos para correr al mal. Esos que se van corriendo atrás del baile, los que se van corriendo detrás de las latas de cerveza, los que se van corriendo detrás de diferentes clases de pecado. Hay que revisar los pies también. El corazón, la lengua, tenemos que hacer una revisión total. Los ojos, todo hay que revisar, porque no podemos ofender a Dios. Y termina el texto diciendo aquí, el testigo falso, que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Muchas iglesias quieren borrar ese texto, porque está todo lleno de gente que siempre anda con dinamita para encender y explotar las congregaciones. Son los que siembran discordia, los que se ocupan del chisme, de los rumores, los que juntan la basura y la desparraman en las congregaciones, y uno habla mal de otro y el otro habla mal allá, y todo aquello se vuelve un mundo contaminado, un lugar que debería ser santo. Jesús dijo, de mi casa, de mi Padre es casa de oración. Amén. Sin embargo, muchas iglesias son un basural. Pues ayer estaba mirando en un video que subieron allí, de los hermanos querían hacer un poco de box en la iglesia. Y andaban las mujeres ahí agarrando a uno que no se peleara con el otro, y otras mujeres allá, y otra con el celular llamando no sé a quién. Qué escándalo en las iglesias, hermano. ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? Porque hay testigos falsos que hablan mentiras, siembran discordia entre los hermanos. Y este es un ambiente que necesitamos cuidarlo nosotros. Si la mentira gana un lugar entre nosotros, si la discordia, si el chismoso se le da credibilidad, se va a contaminar toda nuestra iglesia y va a ser el principio de un gran derrumbe. Estas cosas Dios abomina. Los ojos altivos, vamos de nuevo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Un cafecito, un té y la Biblia abierta aquí y meditar a ver qué cosas de esta hay en mi vida. Porque si algo de esto hay en mí, yo estoy lastimando el corazón de Dios. Con Dios no van estas cosas. Y estas cosas estaban en Sodoma. Y estas cosas estaban en Gomorra. Ahora volvemos a la mujer de Lot. Dice Jesús, acordaos de la mujer de Lot. Y lo que nosotros vemos en ella es una persona con intenciones de escapar de la mundanalidad. Si bien le dio trabajo a los ángeles, pero ya estaban saliendo de la ciudad. Ya habían tomado la decisión de dejar el pecado atrás, las actividades pecaminosas atrás. Aunque con esfuerzo los ángeles habían logrado que ellos no volvieran a estar allí en esas corrientes pecaminosas. Y a veces nosotros también luchamos en nuestra vida por dejar la mundanalidad. A veces hay pecados que se nos han metido muy adentro, se han enquistado. Hay pecados que nos van acompañando desde hace años y nunca terminamos de extirparlo, nunca lo sacamos de nuestra vida. Somos como la mujer de Lot, nos tratamos de alejar, pero no tanto. Y ni bien ella había salido de la ciudad, ni bien ella había decidido romper las cadenas con la esclavitud del pecado, contó con la ayuda celestial. Ángeles vinieron a ayudarla. Y hermano, cuando nosotros le queremos poner fin a uno de nuestros pecados, Dios va a venir en nuestra ayuda. De diferentes maneras Dios nos va a ayudar para que derrotemos, para que tengamos victoria sobre el pecado. Pero es evidente que la mujer de Lot, de la cual Jesús dice, acordaos de ella, tengan memoria de lo que hizo, ella amaba mucho el pecado y quiso darle una última mirada. Y no voy a entrar en el tema, solo lo voy a mencionar al pasar, sobre las cosas que a veces las mujeres hacen a espaldas de su marido. Porque esta mujer miró la ciudad a espaldas de Lot. Ese va a ser tema para otro mensaje. Y ahí estaba, hermano, una mujer con un alma contaminada por el pecado. Su alma estaba infectada por el pecado y quería darle una última mirada al mundo. Había un hombre que vino aquí a la iglesia y
Y cuando yo lo fui a visitar en su casa y tuvimos una charla extensa delante de su esposa y todo, y antes de retirarme y llorar con ellos, le invité y le insistí para venir a la iglesia, y él me miró a los ojos y me dijo, dice, voy a ir por última vez a un baile y después voy a empezar a ir a la iglesia. Después yo lo vi a ese hombre 2 veces aquí en la iglesia. Yo dije, este ya no baila más. Pero ahora que hace largo tiempo no lo veo en la iglesia, ¿dónde andará? En el baile seguramente. Una mirada más al pecado, una mirada a la vieja vida, una mirada al pasado que nos lastimó. Ese pasado nuestro sin Cristo fue doloroso, hermano. No fue la mejor etapa de nuestra vida cuando estábamos sin Cristo. Andábamos sin fe, sin esperanza, enredados en el pecado, y vaya a saber en qué cosas inmundas. ¿Y por qué quiero mirar atrás? ¿Y por qué quiero volver atrás? Si aquel pasado me lastimó, me hizo mal. Y ahí está la mujer de Lot. Dice, una última miradita. A ver dónde está el banco, allá tengo mi cuenta bancaria. A ver dónde está mi casita con los muebles, con el celular, con la tele, con esas cositas allí. Ay, allá dejé mis perfumes. Quizás sus esmaltes. Allá quedaron mis pestañas postizas. No sé, imagino yo, no sé. ¿Qué es lo que había en toda esa mirada? Porque era una mirada amplia, era una mirada cargada de cosas. Pero en definitiva era una última mirada hacia donde ella desarrolló sus actividades pecaminosas. Dice la Biblia, hermano, en el Evangelio de Juan, dice, esta es la condenación, que la luz, que es Cristo, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Eso dice Juan 3, verso 19. Y eso es lo que pasó con la mujer de Lot. Esa fue su condenación, fue su final trágico, fue lo que le convirtió en una estatua de sal, porque ella dio una última mirada. La luz, hermano, estaba, Dios le trajo el camino que tenían que recorrer, la voz de los ángeles era clara por el sendero que tenían que seguir, pero ella quiso dar una mirada atrás, porque ella, hermano, no valoró la luz, y ella amó las tinieblas porque sus obras eran malas. Y Jesús dice, acordaos de la mujer de Lot. Ahí está la lección para nosotros en este siglo XXI. Ahí está la lección para nosotros en esta mañana. Acordémonos de la mujer de Lot, porque no podemos nosotros cometer ese pecado. Y hoy hay muchos cristianos que se parecen mucho a una estatua de sal. Porque una estatua de sal es algo que está ahí parado, rígido. Estuve no sé cuántas veces, 15 veces quizás, en las Salinas Grandes, en la provincia de Jujuy. Es algo más pequeño, pero similar al Salar de Uyuni. Y usted cuando llega a las salinas ahí en Jujuy, usted ve kilómetros y kilómetros de sal. Y cuando llega a un lugar, va a encontrar un restaurante allí. Y cuando ve algo luminoso en las paredes, toca, todo eso es de sal. Se sienta en un banco, y los bancos son de sal. Y hay unas llamas ahí en la puerta, y toca la llama, y las llamas son de sal. He visto eso tantas veces ahí, en las Salinas Grandes de Jujuy. Es algo rígido, todo ahí está. Y así era la mujer de Lot, una estatua de sal. Y así a veces se parecen muchos cristianos en las iglesias. Están ahí rígidos, no hacen nada, no pueden moverse, no pueden tener actividad, porque son como una estatua de sal. No pueden servir al Señor, no pueden tomar la cruz y seguir a Cristo, porque son rígidos como una estatua de sal. Y el Señor nos dice, acordaos de la esposa de Lot. Yo en el ambiente donde me muevo del fútbol y esas cosas, yo veo muchas mujeres allí, muchísimas, más de 300. Y muchas de ellas, algunas no conozco, pero es fácil ver cómo viven su vida loca. Con muchas tengo contacto y veo sus publicaciones, bailes, cervezas, envases de plástico así, unos vasos que yo pienso que deben entrar como 1 litro ahí. Hablan en sus transgresiones, usan verbos y adjetivos inmundos en sus conversaciones. Y todo es una invitación de ellas al pecado. Muchas de ellas llevan un estilo de vida tentando a la muerte todos los días. Estoy hablando de mujeres jóvenes,
la mayoría de ellos entre 20 y 30 años. Ellos son como la mujer de Lot. Están allí, hermano, coqueteando con el pecado y no saben que pronto se puede terminar su vida, pronto se pueden terminar siendo una estatua de sal, porque esta mujer se volvió en una estatua de sal y no tuvo tiempo ni de enterarse qué le estaba pasando, porque fue algo fulminante. El castigo del Señor le llegó ahí, hermano, y debemos entender que hay pecados que son más graves, hermano, que el dengue, son más mortales que el COVID, que la gripe porcina, que la gripe aviar, que cualquier peste de esa que anda. Yo les digo en esta mañana, tengamos cuidado con ese virus del amor al mundo y del amor a lo mundano. El Señor Jesucristo dijo claramente en la primera carta de Juan, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Después puede darle esa leída, primera de Juan 2, 15 al 17. Pero es claro allí, dice: no améis al mundo, porque ahí hay un virus que contamina a los creyentes, los enferma y los termina matando. Allí en el mundo hay una corriente, hermano, peligrosa. No nos dejemos llevar por las corrientes del mundo. Todos nosotros cada día somos sometidos a diferentes clases de tentaciones. Y la Biblia nos llama a estar firmes por Cristo. La Biblia nos llama a estar firmes en la roca. Amén. Tenemos que revisar seriamente nuestra vida y revisar nuestro corazón para que no tenga ningún parecido al de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Sin saber su nombre, ya conocemos muchas cosas de su vida. Ya sabemos dónde vivió, ya sabemos cómo era la gente de Sodoma, que le gustaba la soberbia, la abundancia de la ociosidad, le gustaba la vagancia, el egoísmo, practicaban toda clase de pecado, de abominación, de ofensas a Dios. Ya sabemos cuál era su estilo. Pero esta mujer decidió convivir con Lot. La Biblia dice, ya vamos a verlo en un rato, dice que Lot era un hombre justo, era un hijo de Dios. Pero esta mujer, lo peligroso, era una mujer que era bien cercana a la fe. Su religión era la incredulidad, pero ella era bien cercana a la fe. Y a veces nosotros podemos ser parte de la Iglesia Bautista Maranata y venir muy seguido a las reuniones y venir a la mayoría de las reuniones, pero tenemos una religión que es la incredulidad. Solamente nos hemos adaptado a la forma, porque esta mujer tuvo hijos y tuvo hijos en edad de casarse, lo cual indica que convivió muchos años con Lot, y Lot era justo, él era creyente, y aparte de eso el ingrediente que tenía, que era el sobrino del padre de la fe, el sobrino de Abraham. Ahora escuche esto, no tenemos tiempo para verlo, pero esta mujer se enteró un día que su esposo fue tomado prisionero. Fue tomado prisionero cuando él ya vivía en Sodoma por un rey que se llamaba Kedorlaomer. Es difícil pronunciar. Y ese rey se llevó cautivo una cantidad de gente, entre los que estaba Lot. Y vinieron y le contaron esto a Abraham. Esa historia está en Génesis 14, del verso 18 en adelante. Y Abraham junta allí otros reyes y otros, forma un ejército y va y los libera. Y libera a su sobrino, Lot. Y cuando vienen ellos de regreso, dice la Biblia en Génesis 14, 18, que salió al encuentro de Abraham un hombre que se llamaba Melquisedec. Y dice que ese hombre era rey y era sacerdote de la ciudad de Salem, que con el tiempo fue Jerusalén. Allí ese hombre, Melquisedec, era rey y era sacerdote. Un dato curioso, salió hacia Abraham y le ofreció pan y le ofreció vino. Recuerden ese detalle, le ofrece pan y le ofrece vino. Y Abraham toma del botín todo lo que tenía y le da los diezmos a este hombre, Melquisedec. Pasaron unos cuantos siglos y llegamos al Nuevo Testamento, a la carta a los Hebreos. Y cuando usted entra en el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, versículo 1 a 3, ¿sabe quién aparece?
Melquisedec. Y dicen que este hombre, hermanos, que salió al encuentro de Abraham, el escritor a los hebreos nos ofrece una información tremenda. Y dice que este hombre no tenía genealogía, este hombre no tenía principio, este hombre no tenía padre, no tenía madre, no tenía fin. Entonces, ¿quién era ese Melquisedec? Vamos de nuevo. Y ese nombre significaba que era príncipe de paz. Apareció vino, apareció pan, era sacerdote, era rey. Y ahora nos enteramos por la carta a los hebreos que ese hombre no tenía principio ni fin. Dice, no tenía genealogía. Es decir, que era eterno. Y si era eterno, ¿quién era entonces? Era Cristo. Eso es lo que en teología se llama cristofanía, apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Muchos de los teólogos discuten, pero la gran mayoría coinciden que este Melquisedec era Cristo. Ahora el sacerdocio venía por la línea de Aarón, pero cuando usted lee la carta a los hebreos va a ver una y otra vez que este era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Y ahora nuestro Señor será juez. Él juzgará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Él es Señor, Él es el Rey de Reyes, Él es el gran sumo sacerdote. Y Él también es el profeta. Él tenía todos los oficios, nuestro Señor. Pues esa historia se la conté. ¿Por qué? Porque Lot o Abraham, en una conversación alrededor de un fogón, habrán hablado sobre Melquisedec. Y habrán contado sobre esto. Y la mujer de Lot escuchó. Y la mujer de Lot habrá sido testigo visual y ocular, auditivo, con sus ojos y con su oído. Vio y escuchó cómo hablaban de estas cosas. Pero aún así no creyó. Esta mujer, que la Biblia le llama la mujer de Lot, ella era sobrina política de Abraham también, ¿no? Y ella convivió con su esposo, como dijimos, y ya tenían hijos, hijas que estaban casadas, o sea que vivió muchos años. ¿Habrá tenido algún devocional con Lot? ¿Le habrá visto orar a su esposo? Seguro que sí. ¿Le habrá visto dar testimonios de la fe? Cuando tuvo que separarse en el capítulo 13 de Génesis, Abraham de Lot, la conversación de Abraham fue, mire, si tú eliges en una dirección, yo voy a ir en otra. ¿Por qué era la separación? Porque tenían tantos siervos y tenían tanto ganado que ya no podían convivir, se peleaban los pastores de uno con el del otro. Y entonces Abraham le dijo, hagamos algo, sobrino, toma tú la dirección que tú quieras y yo me voy a ir en la contraria. Y Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Y toda esa prosperidad, ¿de quién vino? ¿Porque era hábil para los negocios? ¿O porque hoy prosperó Lot? Por obra de Dios, por manos de Dios. Y la mujer vio eso durante años. Pero sin embargo ella tenía su religión, la incredulidad. Ahora sí les voy a llevar al libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Para que veamos quién era ese Lot y por qué la esposa no aprendió de su esposo. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra. Mira, hermanos, ya habían pasado siglos y siglos y siglos. Y dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 2, verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Quiero que note esto, 3 veces en esta breve porción aparece la palabra justo. Lot era un hombre justo, era un hijo de Dios. Y cuando habla de la nefanda conducta, está hablando de un comportamiento explosivo, un comportamiento inclinado al pecado.
Y él convivía con ellos y él sentía que eso lastimaba su alma, porque yo soy hijo de Dios y eso no está bien. Pero él no abría su boca, no hacía nada por poner un freno al avance del pecado. Y eso es lo que pasa en nuestra vida también. Convivimos en ambientes pecaminosos, el trabajo, el vecindario, la familia, el lugar donde estudiamos o hacemos deporte, donde se junta gente a nuestro alrededor. El pecado se manifiesta, la gente festeja el pecado. Nosotros no decimos nada, nadie se entera que somos cristianos. Así es, pastor. Nunca escuchan nuestra voz diciendo eso está mal. Así es, pastor. Y somos como Lot, somos cómplices del ambiente pecaminoso. Y al ser cómplices, nosotros también estamos pecando. Somos pecadores, porque estamos dejando que el pecado siga abriéndose pasos y no hacemos nada nosotros por frenar el pecado. El grito de la Biblia dice: acordaos de la esposa de Lot. Aquí nomás, muy cerca, en la carta a los Hebreos, y luego leeré un texto final y terminamos. Hebreos, hermanos, ahí capítulo 3. Todo el capítulo nos da la misma lección, pero yo voy a tomar el tramo final. Al pasar les leo el versículo 7. Hebreos 3, verso 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Si esta mañana Dios habla a su corazón, alguna parte del mensaje le hizo poner frente a usted algún pecado, alguna práctica, algo que era parte de la vida de la mujer de Lot, pero que también es de su vida, dice Dios: si escucha la voz hoy, no endurezca el corazón, arregle ese tema con Dios, arréglelo, no lo deje ahí al pecado, porque el pecado crece y toma un control de nuestra vida. Y entonces aquí está lo que quiero leerles, hermanos. Dice la palabra de Dios, verso 15. Dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Es decir, Dios, ¿con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida, ¿no? ¿A causa de qué dice su Biblia? De incredulidad. ¿Qué fue lo que mató a la mujer de Lot? Su incredulidad. Amén. Los ángeles le dijeron: no mires atrás. Y ella, como muchos practicantes del pecado, ella dijo: Dios no está hablando en serio. Dice ahí la Biblia, pero no debe ser en serio. Yo escuché que los ángeles dijeron eso, pero capaz que por asustarnos nomás nos están diciendo eso. Yo voy a mirar igual. Y no tuvo ni tiempo de comprobar de que era Dios estaba hablando en serio. Amén. Y hermano, Sansón andaba con sus ojos. Sansón andaba mirando mujeres. Y allí dice la palabra de Dios en el libro de los Jueces, capítulo 14, desde el versículo 1 en adelante. Dice que él vio en Timnat una mujer y le habló al papá y a la mamá y le dijo: tomadme esa por esposa porque me gusta, dijo él. Él no sabía cómo se llamaba. Él vio la figura de esa mujer, las curvas de la mujer y dice: me gusta. No sé si lee la Biblia, no sé si es salva, no sé quién es. Me gusta, dice él. Así es. Esa mirada fue fatal, porque en aquel hombre que fue levantado por Dios para ser un juez, un libertador, él empezó a darle lugar al pecado en su corazón. Y luego fue y vio una mujer que era prostituta, y fue y la tomó, dice la Biblia, y se llegó a ella. Y ahí empezó la decadencia. Y luego fue y tomó una mujer de los filisteos que se llamaba Dalila, y jugaba con esta mujer. Y la mujer le decía: Sansón, yo creo que le decía: Sansoncito, Sansoncito, decime en qué consiste tu fuerza. Y él le daba indicaciones: si tomaras varas de mimbre verde, y después le decía una cosa y otra cosa. Y dice que la mujer le lloraba,
le lloraba, dale, no seas tontito, decime dónde está tu poder. Y cada vez que él le daba una pista falsa, una mentira, ella le decía, Sansón, los filisteos contra ti. Y venían para matarlo. Y el hombre, usando su fuerza ahí, hacía el desparramo de gente. Pero un día, en ese juego con el pecado, Sansón le dijo la verdad a la mujer. Y dice, el poder te ha relacionado con las que dejas, con mi cabello. Y dice la Biblia, ya eso es Jueces capítulo 16, y dice que él se durmió en sus rodillas. Imagina esa escena, Sansón en las rodillas y la mujer acariciándolo ahí, mimándolo, y de pronto el grito, Sansón, los filisteos contra ti. Y dice que él despertó y dijo esto, dice, saldré como otras veces. Así es, pastor. Pero esto dice la Biblia, mas él no sabía que el poder de Dios se había alejado de él. Amén. Y usted peca, y yo peco, y Dios nos perdona. Y Dios nos limpia en la sangre preciosa de Cristo, y volvemos a pecar, y Dios nos vuelve a limpiar. Pero nosotros empezamos a persistir en el pecado, pensando, un pecado más, un piojo más en la gallina, ¿qué le va a hacer? Pero un día ya la misericordia de Dios se aparta. Así es, pastor. Y el juicio cae. Así es. Cuando los filisteos vinieron sobre Sansón en esa vez, ellos la sobornaron a Dalila, le dieron. Así que muchachos, fíjense bien la esposa, porque esa agarró plata y lo entregó al marido. Y ellos vinieron y le sacaron los ojos. Lo primero que hicieron, le sacaron los ojos. Y lo pusieron allí, hermano, en una piedra de molino, que era el trabajo que hacían los burros, las asnas. Y lo pusieron a él ya ciego, ahí moviendo una piedra enorme para moler maíz, trigo, lo que fuera, haciendo un trabajo de animal. Y un día se dieron unos cuantos tragos los filisteos. Y alguno de ellos dijo, vamos a divertirnos, traigámoslo a Sansón. Y dice así la Biblia, y Sansón le sirvió como juguete. El varón de Dios, el juez, el libertador, el hombre que Dios había levantado, que su nacimiento fue anunciado por ángeles, qué privilegio ese. Ahí estaba haciendo juguete al pueblo enemigo. Insisto, todo esto es Jueces capítulo 16. Y finalmente, avergonzado el varón de Dios, le pide al Señor otra oportunidad. Y su cabello comenzó a crecer, dice la Biblia. Y él le pidió a alguien que le pusiera allí sobre unas columnas. Toda esa tribuna estaba llena de filisteos. Y él pidió a Dios, hizo la última fuerza. Y aquellas columnas y todo eso se derrumbó y mató más filisteos que en toda su campaña. Pero él quedó aplastado, muerto, bajo ese edificio. Y esa es la figura, hermano. El pecado siempre nos va a aplastar. Y el pecado siempre nos va a matar, aunque seamos Sansón. Aunque nos sintamos fuertes y todopoderosos, el pecado va a terminar con nuestra vida. Y este es el grito de la Biblia. Acordaos de la mujer de Lot. Amén. Porque esa desobediencia, esa rebeldía, esa mirada trágica hacia atrás, se podía resumir en una palabra: pecado. Eso fue lo que la transformó en una estatua de sal. Y nosotros estamos amenazados con eso también. Una mirada al mundo, una decisión de volver atrás al pecado, una decisión de volver a beber en las viejas fuentes del pecado, en volver a navegar en las antiguas corrientes del pecado, en volverme al mundo, hermano. Oh, eso sí, me hace terminar como la mujer de Lot. Algunos pensamientos finales. Hoy se mencionó aquí a Naamán. Naamán, el capitán, el general sirio, él era un héroe nacional. Era un hombre condecorado. Era un hombre que infundía temor en el campo de batalla. Era un hombre, hermano, donde todos le reconocían. Y usted imagina todo su chaqueta de general llena de condecoraciones. Y la Biblia usa esta palabra, pero era leproso. Era un hombre que tenía en su cuerpo las huellas del pecado, impregnado el pecado. Y por más vestimenta linda que pudiera lucir, ahí estaba el pecado y no se iba a ir de su cuerpo. Cuando él fue a ver a Eliseo,
fue con su arrogancia. Imagine un general con esas vestimentas ajustadas, un hombre de gran porte. Y él pensó que lo iban a mimar y todo. Porque si Naamán hubiera ido a una de estas iglesias modernas, hubiese salido el pastor, los diáconos, las diaconisas y no sé cuántos más ahí. ¡Ay, bienvenido! ¡Qué bueno que viene a nuestra casa! Y trajo sus diezmos y trajo su... ¡Ay, tenemos al general más famoso! Mire, venga aquí. Este es el primer lugar, aquí siéntese. Hermano, el predicador no hizo ni un teatro. Dijo, venga aquí, arrodíllese, vamos a ponerle las manos, oremos, hagamos. Nada, Eliseo lo miró. Ni la hora le dio, hermano. Vio su pecado, su problema, y le dijo, ve al Jordán y zambúllete 7 veces. Nos vemos. Y se fue. El predicador no hizo teatro, ni gritó, ni le hizo exorcismo, nada. Lo miró y así de lejito nomás, 7 veces en el Jordán. Y recuerdan la lectura, ¿no? Dice que él se enojó. Pero habían algunos que pensaban al lado de él. Y le dijo, pero si él te hubiese pedido algo tal, vos no lo hubieses hecho. Y finalmente la historia, que el hermano no llegó al final, él va al Jordán. Y se zambulle como le dijo el predicador. Y se sanó. Tenía la piel de un niño. Pero ese no era lo que le quería contar. Yo le quería contar lo que sigue. Porque él quiso darle lingotes de oro y vestido al predicador, y el predicador, no, a mí no me dé nada, yo cumplí con mi misión. Imagínense estos pastores modernos, sí, cómpreme un avioncito, una 4x4, me está haciendo falta un iPhone, no sé qué cosa, algo me está faltando. Estos buitres que andan en los púlpitos ahora no hubiesen perdido la oportunidad de sacarle hasta lo último. Pero el predicador, no, a mí no me des nada, yo ya hice mi trabajo y se fue. Pero Giesi era el siervo de Eliseo y dijo, ¿cómo puede ser esto? No voy a perder la oportunidad. Y lo siguió a Naamán. Y allá en el camino, alguien le dice, Naamán, mira, ahí está el siervo del predicador, del varón de Dios, ahí viene. Y entonces Eliseo agarra y fabrica una mentira. Y le dice, no, es que vinieron ahí los hijos de los profetas a ver a mi Señor y nosotros no tenemos. Y le hizo un verso. Y acá toma tus lingotes de oro, toma vestido nuevo, todo eso ahí. Y vuelve Giesi, todo contento con sus lingotes y sus vestidos y todo eso. Y aparece el predicador y le dijo, Giesi, ¿de dónde vienes? Y bien tontito dice, no, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Pero el predicador sabe. Y le dijo, no estaba allí cuando te dieron el oro, la plata, Dice, ahora la lepra de él se te pegará a tu cuerpo. ¿Cuál fue el problema de Giesi? Esto. Como la mujer de Lot, una última mirada al pecado, una mirada al materialismo. Los vestidos de moda que tenía Naamán, los que trajo de Damasco, de Siria, de allá de la gran capital, los lingotes, el oro, la plata. Este fue el problema de él. Este fue el problema de la mujer de Lot, que miró su ciudad donde tenía sus actividades pecaminosas. ¿Qué dice el grito de la Biblia? Acordaos de la mujer de Lot. Una historia más, el hombre se llamaba Acán. Dios le habló a Josué en su libro, capítulo 6, y Dios le dijo, vamos a tomar Jericó, hay que dar vueltas, 6 vueltas, y al último día hay que gritar y esos muros se van a venir abajo. Nadie podía creer eso, pero Josué sí creyó, y hizo eso, y gritaron y se vinieron abajo los muros de la ciudad. Dios le dijo esto, no quiero que tomes nada del anatema, porque ahora esta ciudad de Jericó va a ser una ciudad maldita. No tomes nada. Y entonces allí conquistaron. Y había un hombre de la familia de Sabdi, dice la Biblia. Se llamaba Acán. Y este hombre allí, cuando conquistaron Jericó, dice que él vio un manto babilónico. Lo vio. Unos colores hermosos. La mejor creación del mundo en ese tiempo, y él lo tomó, lo llevó junto a su familia
Hizo un pozo en su tienda y lo escondió. Después que nos vayamos de Babilonia lo voy a sacar y lo voy a lucir. Nadie se va a enterar que lo traje de Jericó, ¿no? Pero el pueblo de Dios fue a combatir ahora con un pueblito chiquito que se llamaba Jai. Y salieron humillados. ¿Cómo vencieron a Jericó, la ciudad murallada, invencible? Y ahora no pueden con ese puñadito que estaban ahí en Jai. Y Josué pensó, acá hay algo malo. Y Josué empezó, dice, acá hay pecado en el pueblo. Y empezó a investigar el pecado aquí y allá y más allá y todo eso. Y llegó a la familia de Zabdi. Y convocó a toda la familia. Y al final Josué se dio cuenta de que en esa familia estaba el pecado. Y llegó al hombre que se llamaba Acán. Y al final el hombre acorralado dijo, sí, yo pequé, yo tomé un manto babilónico. Ahí está en la tienda. Y lo apedrearon a él, y lo apedrearon a toda la familia, todos murieron. La desobediencia de Acán llevó a la familia a la muerte, a la tragedia. ¿Dónde empezó su problema? En los ojos. ¿Dónde empezó el problema de la mujer de Lot? Que miró hacia atrás con sus ojos. La Biblia nos da toda una lección. ¿Qué estamos mirando? Mujeres que miran príncipes azules. No les gusta el que tiene en su casa. Vamos a mirar por ahí. Hombres que andan mirando curvas por ahí. Curvas peligrosas. Hombres que dicen, una cervecita no me va a venir mal. Una latita escondida, a las apuradas, como dicen los mexicanos, de volada, así nomás. Ese puede ser el principio de la ruina. Veo aquel que toma, veo el otro que toma, y yo a escondiditas puedo. Y empezamos a ver cosas indebidas. Y nuestros ojos miran la vida material de aquel. Pero yo para tener algo parecido tengo que trabajar los domingos, entonces no voy a ir el día del Señor. Y entonces después tengo los bolsillos llenos de plata y el alma vacía. Amén. Y todo empieza con los ojos. Amén. Cuando le cité yo primera de Juan 2:15 al 17 de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, allí Dios habla del triángulo de la muerte en ese pasaje. Y el primer punto del triángulo de la muerte dice los deseos de los ojos. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero el primer punto peligroso son los deseos de los ojos. Y la Biblia nos grita en esta mañana, acordaos de la mujer de Lot. Amén. Todo su problema, su drama empezó con los ojos. Y en ese intento de volverse atrás. Otra vez. Ella pensaba que Dios nunca iba a terminar con Sodoma y Gomorra. Pero Dios lo hizo. Dios habla en serio. Y si en esta mañana yo siento que Dios me está hablando en serio, me conviene hacerle caso al Señor. Me conviene hacerle caso a su palabra. Y voy a terminar con un último texto y voy a terminar un mensaje para todos los siervos y siervas, todos los consiervos que están aquí en esta mañana. Ese pasaje está en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Y mientras vamos a la búsqueda de ese capítulo, recordamos el grito de la Biblia, la voz del Señor que nos dice, acordaos de la mujer de Lot. Evangelio de Lucas, el capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, versículo 62. Ya en el 57 había alguien que le dijo al Señor, te seguiré, y el Señor le habló claro, le dijo, mira que las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y le empieza a dar una lección sobre el precio de seguirle, el precio del servicio. Amén. Y llega al versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Hermano, ¿usted quiere servir a Dios? ¿Quiere ser fiel al Señor? ¿Quiere honrar, glorificar a Dios? Pero si usted está mirando hacia atrás, hacia su pasado, hacia su vieja vida, usted no es apto para servir a Dios. Así es, pastor. Si usted está pensando en las viejas cosas del mundo, en los pecados antiguos que practicaba, si su mirada, si sus ojos están en la nuca, usted no es apto para el reino de Dios. Así es, pastor. Porque para servir al Señor hay que hacer como se citó en esta mañana en el púlpito,
Hay que vivir con los ojos puestos en Jesús. Amén. No hacia atrás. Amén. Los ojos puestos en Jesús. Amén. Y dice el Señor, ¿quieres seguirme? Pon tu mano en el arado y no mires hacia atrás. Amén. Porque si estás en el arado, vas a hacer surcos torcidos. Así es. Tu vida va a ser torcida. Así es, pastor. Pero enfócate en la meta. Enfócate en Cristo. Amén. Y sigue adelante. Amén. No te detengas, no te entretengas con el pecado. Amén. No le des lugar al pecado en la vida. El pecado daña, arruina, destruye. El pecado mata. La Biblia lo afirma, la paga del pecado es muerte. Amén. Así que en esta mañana me voy a bajar de este púlpito diciendo las palabras de nuestro Señor. Acordaos de la mujer de Lot. Sin duda hay muchas más cosas detrás de esa mujer que ni sabemos su nombre. Solo sabemos que era la mujer de Lot. Pero hay muchas más cosas que tienen que ver con nuestra vida. Y todas esas cosas tenemos que traerlas delante de nosotros, revisar y eliminar lo que haya en nuestro corazón que sea parecido al de esa mujer. Si logramos hacerlo, vamos a tener vida abundante y vamos a poder dar gloria a nuestro Salvador. ¿Cuál es el grito de la Biblia? Acordaos de la mujer de Lot. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Y gracias, Señor, porque ella nos interpela, nos interroga. Porque tu palabra nos hace sentir como entre la espada y la pared. Nos pone incómoda. Cuando hay pecado en nuestra vida, cuando hay cosas que no hemos solucionado, que la estamos dejando allí crecer como un virus que nos va a infectar por completo. Que tu palabra en esta mañana y la lección que nos has dado nos ayude a limpiar nuestra vida y a ponernos firmes con la mano en el arado para servirte, para seguirte, Señor. Que tu palabra nos ayude a recuperar la memoria del tiempo de bendición, del tiempo de la salvación, de nuestras mejores horas de servicio a ti, Señor, y que eso vuelva a repetirse, pero no la vieja vida, no aquellos caminos antiguos del pecado. Eso no, Señor. Ayúdanos en esta mañana a no mirar atrás. Ayúdanos en esta mañana a acordarnos de la esposa de Lot y tener una vida que te honre y te glorifique. Bendice tu palabra, bendice cada vida aquí en este lugar y aquellos que nos escuchan, que nos ven de lejos, que tu mano sea con ellos y que en su memoria también esté presente acordarse de la mujer de Lot. Oramos en esta mañana en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Hermano, que Dios bendiga su palabra y hay muchas decisiones seguramente para tomar. No se demore, tomes esas decisiones. Todo lo que se parezca al corazón de la mujer de Lot, aléjelo de su vida y viva plenamente para la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.